Hola Mariela, ¿cómo estás? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien, Mariela? ¿Me puedes escuchar? Bacán, súper. Bueno, vamos a esperar un ratito a ver si se conectan algunas otras para empezar la lectura de hoy. Ya. Hola Claudia, ¿cómo estás? Vamos a esperar un ratito para ver si se conectan un poquito más para empezar la lectura de hoy ya. Qué bueno que se escuche bien. Así que vamos a esperar un ratito. Vamos a ver, por lo menos veo que hay 4, así que vamos a esperar un ratito. Bueno, aprovecho de decirles, si es que no sabían, que hoy es el Día Internacional del Libro, de la lectura. Así que bueno, qué mejor que celebrando que leyendo. Lea ustedes. Espero que bueno, disfruten la lectura de hoy. Así que yo creo que vamos a esperar unos 2 minutitos más y vamos a comenzar. ¿Ya? Hola, Fabiola. Bueno, aquí les muestro y tengo un poquito de los libros que tengo que he estado leyendo, así que bueno, celebrando el día del libro, de la lectura, les muestro y vean un poquito de los libros que tengo. No, Diana, obviamente, siempre está ahí. Así que bueno, yo creo que vamos a empezar ya para aprovechar el tiempo. Así que bueno, yo soy Carmen, ya soy de Chile. Así que, bueno, vamos a comenzar con la lectura. Esta no es primera vez que me toca leer, así que estoy muy contenta y muy agradecida por darme nuevamente la posibilidad de poder leerles. Es un agrado de verdad poder estar aquí y compartir con ustedes todos los días esta hermosa lectura. Así que, bueno, vamos a comenzar. Y a mí me tocó leerles el capítulo número 79, el número 80 y el número 81. Ya el número 79 se titula Soledades. Así que vamos a empezar. Ya. Brianna cerró el libro con una mezcla de alivio y aprensión. Jamie le había sugerido que enseñara las primeras letras a algunas niñas del cerro, y ella no se había opuesto. Y a Jamie le encantaba recibir los mimos de 10 o 12 madres en miniatura. Aún así, ella no era maestra por naturaleza. Al terminar cada lección sentía siempre alivio. Pero el mal presentimiento se la seguía, pisándole los talones. Casi todas las niñas venían solas o al cuidado de una hermana mayor. Annie y Kate Henderson, que vivían a 3 kilómetros, acudían acompañadas por Obadiah, su hermano mayor. Bri no sabía con certeza cómo ni cuándo había comenzado aquello. Tal vez el primer día, cuando él la miró a los ojos con una leve sonrisa y le sostuvo la mirada por un segundo de más, antes de dejar a sus hermanas con una palmadita en la cabeza.
pero no hubo nada que ella pudiera objetar de forma razonable, ni entonces ni en los días siguientes. Sin embargo, si había de ser franca consigo misma, Obadiah Henderson le daba escalofríos. Era un mozo alto y musculoso, de ojos azules y pelo castaño. No era mal parecido, pero algo en él no le gustaba, algo brutal en la boca, algo fiero en los ojos hundidos, y algo muy inquietante en su manera de mirarla. Bree detestaba tener que salir a la puerta de la clase al terminar cada lección. Las niñas se diseminaban en un alegre revoloteo de vestidos y risitas, y Obadiah estaba allí, esperando, ya reclinado contra un árbol, ya sentado en el brocal del pozo. Una vez lo había encontrado descansando en el banco, frente a la puerta. Esa constante incertidumbre de no saber dónde estaría la ponía de los nervios, casi tanto como su media sonrisa y la mueca ufana y burlona con que se despedía, casi con un guiño, como si supiera de ella algo secreto y vergonzoso, algo que por el momento preferiría reservarse. Se le ocurrió una idea algo irónica. Esa incomodidad que sentía cerca de Obadiah se debía en parte a Roger. Se había habituado a oír cosas que no se decían en voz alta, y Obadiah no se expresaba en voz alta, no le decía nada, no le hacía gestos indecorosos. ¿Cómo protestar porque la miraba? Era ridículo. Ridículo. También que algo tan simple le hiciera subir el corazón a la garganta cuando abría la puerta, que le escociera el sudor bajo los brazos cada vez que lo veía. Reunió coraje para dejar salir a las niñas y se despidió de ellas conforme se dispersaban. Luego miró alrededor. Él no estaba allí, ni junto al pozo, ni bajo el árbol, ni en el banco. No estaba. Annie y Kate no lo buscaban. Ya iban por el centro del claro con Janie Cameron, las tres de la mano. Annie, llamó Bree. ¿Dónde está tu hermano? Annie se volvió a medias, haciendo saltar las trenzas. Ha ido a Salem, señorita, respondió. Hoy cenaremos en casa de Jane. Y las tres niñas se alejaron a brincos como tres elásticas pelotas. La tensión desapareció poco a poco de su cuello y sus hombros. Inspiró larga profundamente. Por un momento se sintió vacía, como si no supiera qué hacer. Luego sacudió su delantal arrugado. Jamie dormía, arrullado por la recitación nasal del abecedario. Podía aprovechar su siesta para ir al Civil a por un poco de leche de manteca. A Roger le gustaban los bizcochos de leche. Haría algunos para la cena con un poco de jabón. El Civil estaba fresco y oscuro. El ruido del agua que corría por el canal de piedra en el suelo resultaba sedante. Le encantaba ir allí, admirar las frondas de algas de color verde oscuro adheridas a la piedra, a la deriva en la corriente. Jamie había comentado que una familia de murciélagos acababa de instalarse allí. Sí, allí estaban. 4 bultos diminutos colgados en el rincón más oscuro. Medían apenas unos 5 centímetros, pulcros y alineados como dolmas griegas envueltas en hojas de vid. La idea le hizo sonreír, pero luego sintió una punzada de dolor. Había comido dolmas con Roger en un restaurante griego de Boston. La comida griega no le gustaba mucho, pero al hablar de los murciélagos podrían haber compartido ese recuerdo de su propia época. Sin embargo, ahora él se limitaría a sonreír, sin que la sonrisa le llegara a los ojos, y ella recordaría solas. Salió despacio del Civil, con el cántaro de leche y de manteca en una mano y un trozo de queso en la otra. Haría una tortilla francesa de queso para el almuerzo. Se preparaba rápido y a Jamie le encantaba. Prefería utilizar la cuchara para matar la presa y luego devorarla suciamente con las manos, pero comía solo. Sí, todo un progreso. Aún sonreía cuando, al apartar la vista del sendero, se encontró con Obadiah Henderson sentado en su banco. ¿Qué haces aquí? Su voz sonó seca,
pero más aguda de lo que ella quería. Las niñas han dicho que había sido a Salem. Así es. Él se puso de pie para acercarse, con esa media sonrisa insinuante en los labios. Ya he regresado. Ella contuvo el impulso de dar un paso atrás. Estaba en su casa. De ningún modo se dejaría ahuyentar de su propia puerta. Pues las niñas ya se han ido, dijo, con toda la frialdad posible. Están en casa de los Cameron. Aunque el corazón le palpitaba con fuerza, pasó junto a él con intención de dejar el cántaro en el porche. Cuando se agachó, él le apoyó una mano en la parte baja de la espalda. Por un momento quedó petrificada. Él no retiró la mano ni intentó acariciar ni apretarla. Pero ese peso era como una serpiente muerta en su espalda. Bree se giró en redondo y dio un paso atrás. Al diablo con el propósito de no dejarse intimidar. Ya estaba hecho. Te he traído algo, dijo Obadiah, de Salem. Aún tenía la misma sonrisa en los labios, pero parecía completamente desconectada de la expresión de sus ojos. No lo quiero, dijo ella. Es decir, gracias, pero no. No has debido hacerlo. A mi esposo no le gustaría. No tiene por qué enterarse. Él se acercó un paso, ella retrocedió. La sonrisa se hizo más ancha. Dicen que tu marido no pasa mucho tiempo en casa últimamente. Comentó en voz queda. Debes de sentirte sola. Le acercó una manaza al rostro. En ese momento se oyó un ruido extraño, carnoso. La cara del muchacho quedó en blanco y sus ojos se dilataron de pronto. Ella lo miró un instante sin la menor idea de lo que había sucedido, hasta que Obadiah bajó los ojos desorbitados a la mano extendida. Entonces Bree vio el pequeño cuchillo clavado en la carne del antebrazo y la mancha roja que iba creciendo en la camisa alrededor. «Vete de aquí», dijo Jamie en voz baja, pero clara. Salía de los árboles mirando a Henderson sin ninguna cordialidad. Llegó en 3 pasos largos y arrancó el cuchillo clavado en el brazo del muchacho. Obadiah lanzó un gruñido como de animal herido, desconcertado y patético. «Vete», dijo Jamie, «no vuelvas jamás». La sangre le corría por el brazo y goteaba desde los dedos. Unas cuantas gotas cayeron en el cántaro de leche y quedaron flotando en la rica superficie amarilla. Ella, aunque aturdida, reconoció su horrenda belleza, como rubíes engarzados en oro. Un momento después el muchacho se fue, aferrándose el brazo herido a tropezones. Luego corrió hacia la senda y desapareció entre los árboles. El patio quedó en silencio. «¿Tenías que hacer eso?», fue lo primero que Bree logró decir. Estaba aturdida, como si ella misma hubiera recibido algún golpe. Las gotas de sangre empezaban a emborronarse, disolviéndose en la leche. Sintió ganas de vomitar. ¿Habrías preferido que esperara? Su padre la cogió por un brazo para obligarla a sentarse en el porche. «No, pero ¿no podrías haberle dicho algo nada más?». Sentía los labios entumecidos y en los márgenes de su campo visual flotaban pequeños destellos de luz. Comprendió remotamente que estaba a punto de desmayarse, entonces se inclinó hacia adelante con la cabeza entre las rodillas y la cara sepultada en el seguro refugio del delantal. «Pero si lo he hecho, le he dicho que se fuera». El porche crujió al sentarse Jamie a su lado. «Bien sabes a qué me refiero». Su voz sonaba extraña, sofocada por los pliegues del delantal. Se incorporó despacio. La pícea roja de la casa grande osciló un poco ante sus ojos, pero al fin quedó quieta. «¿Qué querías hacer? ¿Exhibirte? ¿Qué seguridad tenías de clavar un cuchillo a esa distancia? ¿Y qué era eso? ¿Un cortaplumas?» «Sí, lo único que tenía en el bolsillo en realidad no quería clavárselo», admitió Jamie. «Quería arrojarlo contra el muro de la cabaña para darle un golpe desde detrás cuando él desviara la cabeza hacia el ruido. Pero se ha movido». Bree cerró los ojos y respiró hondo por la nariz para asentar el estómago. «¿Estás bien, Amiorniun?», preguntó él, con voz queda. Le apoyó suavemente una mano en la espalda.
algo más arriba que Obadiah. Era agradable, grande, tibia y consoladora. Estoy bien, sí, aseguró ella, abriendo los ojos. Lo vio preocupado e hizo un esfuerzo por sonreírle. Bien. Entonces él se relajó un poco, sus ojos se aquietaron, aunque no se apartaron de ella. Bien, dime. Esta no ha sido la primera vez, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleva ese patán rondándote? Ella tomó una buena bocanada de aire y se obligó a abrir las manos. Impulsada por la sensación de culpa, habría querido quitarle importancia a la situación, pues ella no tendría que haber dado con alguna manera de pararlo, pero aquella serena mirada azul no le permitió mentir. Desde la primera semana, dijo. Él ensanchó los ojos. ¿Tanto? ¿Y por qué no se lo has dicho a tu marido? Inquirió él, incrédulo. Bree, sobresaltada, buscó alguna respuesta. Es que verás, yo no creía. Es decir, no era asunto suyo. Como su padre se llenó los pulmones de aire, sin duda para algún comentario mordaz sobre Roger, se apresuró a defenderlo. Es que, en realidad, él no hizo nada concreto, solo mirar y sonreír. ¿Iba yo a decirle a Roger que él me miraba? No quería parecerle débil o indefensa. No obstante, había sido ambas cosas y lo sabía. La idea le ardía bajo la piel como picaduras de hormiga. No quería tener que pedirle que me defendiera. Jamie la miró con cara de no entender. Luego movió despacio la cabeza sin apartar los ojos de ella. ¿Para qué demonios crees que estamos los hombres? Preguntó al fin, en voz baja, pero en tono de total desconcierto. ¿Quieres tenerlo de mascota? ¿Como perro faldero? ¿Como un pájaro enjaulado? No comprendes. ¿Ah, no? Su resoplido era tal vez una sonrisa sardónica. Llevo 30 años casado, tú menos de 2. ¿Qué es lo que no comprendo? No es que tú y mamá no sois como Roger y yo, estalló. Claro que no, dijo, sin alterarse. Tu madre tiene en cuenta mi amor propio y yo el suyo. ¿Acaso crees que ella es una cobarde que es incapaz de defenderse sola? Yo no. Brianna tragó saliva peligrosamente cerca de las lágrimas, pero decidida a no dejarlas escapar. Pero es diferente, papá. Somos de otro lugar, de otra época. Lo sé muy bien, replicó él. Su boca se curvó en una media sonrisa irónica y su voz se hizo más suave. Aunque no creo que los hombres y las mujeres hayan cambiado mucho. Tal vez no. Ella tragó saliva para afirmar la voz. Pero tal vez Roger sí que haya cambiado, desde Alamance. Jamie tomó aliento como para hablar, pero lo dejó escapar lentamente sin decir nada. Había retirado la mano y ella sintió su falta. Él se inclinó un poco hacia atrás, contemplando el patio. Sus dedos tamborileaban contra las tablas del porche entre ambos. Sí, dijo al fin, en voz baja. Puede ser. Brianna oyó un golpe sordo en el interior de la cabaña, luego otro. Jem había despertado y estaba arrojando los juguetes desde la cuna. En un momento comenzaría a llamarla para que lo sacara. Se levantó de pronto, estirándose el vestido. Jem está despierto. Debo entrar. Jamie también se levantó. Luego recogió el cubo para arrojar la leche al césped en un denso charco amarillo. Iré a buscar más, dijo. Y desapareció antes de que ella pudiera decirle que no se molestara. Jem estaba de pies, aferrado al costado de su cama y ansioso por escapar. En cuanto ella se inclinó para levantarlo, se arrojó a sus brazos. Cada vez pesaba más. Aún así, ella lo estrechó con ganas y apoyó la mejilla contra su cabeza, humedecida por el sudor del sueño. El corazón le palpitaba con fuerza, como si estuviera magullado dentro del pecho. Debes de sentirte sola, había dicho Obadiah Henderson. Y estaba en lo cierto. Bueno, ese ha sido el capítulo número 79. Hola a todas las que no pude saludar recién, las que acaban de llegar. Así que bueno, ahora vamos a comenzar con el capítulo 80. Merengue en su punto. Satisfecho tras la comida,
Jamie se apoyó en el respaldo con un suspiro. Cuando iba a levantarse, la señora Buck saltó súbitamente de su asiento, agitando un dedo admonitorio. No, no, señor. No se me vaya, que tengo merengue recién hecho y no puede esperar. Creo que voy a reventar, señora Buck, pero al menos moriré feliz, le informó Jamie. Venga, pero debo ir a por algo mientras usted lo sirve. Con asombrosa agilidad, considerando que acababa de comerse medio kilo de salchichas especiadas con manzanas fritas y patatas, abandonó la silla y desapareció por el pasillo rumbo a su estudio. Respiré hondo, felicitándome por haber olfateado el merengue cuando se estaba horneando. Había tenido la previsión de quitarme el corsé antes de sentarme a cenar. Quiero merengue. Jamie golpeó la mesa con la mano cantando a todo pulmón. Merengue, merengue. Roger miró a Brie con una media sonrisa. Me alegró notar que ella la captaba y se la devolvía mientras capturaba las manos de su hijo para retirar de su cara los restos de la cena. Jamie llegó justo cuando el merengue hacía su aparición. Al pasar junto a Roger, alargó una mano y depositó frente a él un libro de cuentas envuelto en tela, coronado por el pequeño estuche de madera que contenía el astrolabio. Creo que el buen tiempo se mantendrá por un par de meses más, dijo, como quien no quiere la cosa mientras hundía el dedo en la nata de su merengue. Luego se metió el dedo en la boca y cerró los ojos, como en bienaventuranza. ¿Sí? La palabra salió ahogada y apenas audible, pero bastó para que Jamie interrumpiera sus gorgoritos para mirar a su padre, boquiabierto. Me pregunté si era lo primero que Roger había dicho en todo el día. Jamie cogió su cuchara, contemplando el postre con la determinación de quien piensa morir en el intento. Pues sí, Fergus bajará a la costa antes de la primera nevada. Sería bueno que pudiera llevar los informes de topografía para presentarlos en New Bern, ¿no crees? Y clavó la cuchara en el merengue con aire muy decidido, sin levantar la vista. Solo llenó el silencio el choque de las cucharas contra los platos de madera. Por fin habló Roger, que no había tocado la suya. Puedo hacer eso. Quizás solo se trataba del esfuerzo que requería el paso de aire por su garganta lesionada, pero en la última palabra hubo un énfasis que arrancó una mueca a Brianna. Fue muy leve, pero yo la vi, y también Roger, que bajó la vista a su plato, oscuras las pestañas contra las mejillas. Luego cogió la cuchara con los dientes apretados. Vale, dijo Jamie en tono aún más despreocupado. Te enseñaré cómo se hace. Puedes partir dentro de una semana. Anoche soñé que Roger partía. Hace ya una semana que sueño con su viaje, desde que papá se lo propuso. ¡Ja! Propuesta. Es lo mismo que decir que Moisés bajó 10 propuestas del monte Sinaí. En mi sueño, Roger metía sus cosas en una bolsa grande mientras yo fregaba el suelo. Él no dejaba de estorbarme y yo quitaba la bolsa de en medio una y otra vez para poder fregar otro trozo. Estaba sucia, con manchas y pegotes de todo tipo. En el suelo había pequeños huesos dispersos, como si Atso hubiera comido allí algún animalito, y se enredaban en la fregona. Quiero y no quiero que se vaya. Oigo todas las cosas que no dice, resuenan en mi cabeza. No dejo de pensar que, cuando se haya ido, habrá silencio. Pasó sin transición del sueño al despertar. Amanecía y estaba sola. En el bosque cantaban los pájaros. Uno gorjeaba cerca de la cabaña con notas claras y musicales. Se preguntó si sería un zorzal. Sabía que él se había ido, pero levantó la cabeza para comprobarlo. La mochila ya no estaba junto a la puerta, ni tampoco el atillo de comida y la botella de sidra que ella le había preparado la noche anterior. El bodar aún pendía de la pared, como si flotara suspendido en la luz ultraterrena. Después del ahorcamiento,
Bri había tratado de inducirlo a tocar otra vez, pensando que al menos le quedaba la música, aunque no pudiera cantar. Pero él se resistía. Por fin comprendió que su insistencia le molestaba y cesó en sus intentos. Él haría las cosas a su modo o no las haría. Echó un vistazo a la cuna. Todo era quietud. Jamie aún dormía a pierna suelta. De nuevo recostada contra la almohada, se llevó las manos a los pechos. Estaba desnuda. Los sintió suaves, redondos y llenos como calabazas. Apretó ligeramente un pezón y brotaron diminutas perlas de leche. Una creció un poco más y al desbordar cayó en un hilo cosquillante por un lateral del pecho. La noche anterior habían hecho el amor antes de dormir. Al principio ella pensó que no sucedería. Pero cuando se acercó para rodearlo con los brazos, él la estrechó con fuerza, la besó largo rato y por fin la llevó a la cama. En su ansiedad por asegurarle su amor con el cuerpo, de darle algo de sí para que se llevara, se olvidó por completo de sí misma. El clímax la sorprendió. Deslizó una mano hacia abajo entre las piernas, recordando la sensación de verse de pronto envuelta en una gran ola, indefensa, barrida hacia la playa. Ojalá Roger se hubiera dado cuenta. No había dicho nada, ni siquiera abrió los ojos. En la oscuridad previa al amanecer, le había dado un beso de despedida, siempre callado. ¿O no fue así? Brianna se llevó una mano a la boca, súbitamente insegura, pero en la carne suave y fresca de sus labios no había pista alguna. ¿Le había dado un beso al despedirse? ¿O solo lo había soñado? Bueno, ese fue el capítulo número 80. Ahora corresponde el número 81, capítulo número 81, que corresponde a Matador de Osos. Permiso. El relincho de los caballos en el cercado anunciaba visitas. La curiosidad hizo que abandonara mi último experimento para acercarme a la ventana. En el patio no había hombres ni caballos, pero los animales seguían resoplando como cuando veían a un desconocido. Por lo tanto, el visitante venía a pie y se había dirigido hacia la puerta de la cocina, como lo ordenaban los buenos modales. Casi al instante, esta suposición quedó respaldada por un grito agudo que vino desde la parte trasera. Asomé la cabeza al pasillo, justo a tiempo para ver a la señora Buck, que salía de la cocina corriendo, como disparada por un cañón, entre alaridos de pánico. Pasó como una bala sin verme y salió por la puerta principal, dejándola abierta. Eso me permitió verla cruzar el patio y desaparecer en el bosque, sin dejar de gritar a todo pulmón. Cuando miré hacia el lado opuesto, fue casi un desencanto ver a un indio en la puerta de la cocina, con cara de sorpresa. Nos observamos con cautela, pero como yo no parecía dispuesta a gritar ni a huir, se relajó un poco. Yo también, puesto que él no venía armado, pintado ni con otras evidencias de intención malévola. Osillo, dije precavida tras observar que era cherokee y estaba vestido como para ir de visita. 3 camisas de calicó, una sobre otra, pantalones y esa especie de turbante a medio enroscar que usaban los hombres para las ocasiones formales. Además, largos pendientes de plata y un bonito broche en forma de sol naciente. Respondió a mi saludo con una sonrisa brillante y dijo algo cuyo significado no entendí. Me encogí de hombros, impotente, pero sonreí a mi vez. Así pasamos varios segundos, saludándonos con la cabeza e intercambiando sonrisas, hasta que el caballero, en un rapto de inspiración, metió la mano por el cuello de su camisa interior, una prenda elegante, estampada con pequeños diamantes amarillos sobre fondo azul, y extrajo un cordón de cuero con una sarta de negras uñas curvas, las zarpas de uno o más osos. Las exhibió haciéndolas repiquetar un poco mientras miraba de un lado a otro.
con las cejas enarcadas, como si buscara a alguien bajo la mesa o dentro de los armarios. «Ah», exclamé, «usted busca a mi esposo». Imité el gesto de quien apunta un rifle, el matador de osos. Mi inteligencia fue recompensada con un destello de dientes sanos. «Creo que volverá en cualquier momento», dije. Señalé primero el camino que había tomado la fugitiva señora Bagg. Sin duda corría para informar al señor que en la casa había pieles rojas salvajes decididos a asesinar, destruir y profanar sus suelos limpios. Luego apunté hacia la cocina. «¿Quiere beber algo?». Me siguió de buena gana. Cuando Jamie entró, estábamos sentados a la mesa, compartiendo el té e intercambiando asentimientos de cabeza y sonrisas. Mi marido venía acompañado, no solo de la señora Bagg, que no se despegaba de sus faldones y miraba con suspicacia al visitante, sino también de Peter Bellew. Peter no presentó a nuestro huésped como Satsawi, hermano de su esposa india. Vivía en una pequeña población, unos 50 kilómetros más allá de la línea del tratado, pero estaba pasando una temporada con los Bellew para visitar a su hermana. Anoche, mientras fumábamos una pipa después de cenar, explicó Peter, Satsawi le dijo a mi esposa que en la aldea tenían un problema, y ella me lo contó a mí porque él no habla nuestro idioma ni yo el suyo. Solo algunas palabras sueltas y frases de cortesía. Como les decía, él se refirió a un oso malvado que los acosa desde hace meses. Por su aspecto yo diría que Satsawi está bien equipado para vérselas con esa bestia, comentó Jamie, señalando con la cabeza el collar de uñas. Luego se tocó el pecho con una sonrisa dirigida al Cherokee. Él debió de entender el cumplido, pues respondió con una ancha sonrisa. Los dos se hicieron una pequeña reverencia sobre las tazas de té como muestra de mutuo respeto. «Sí», afirmó Peter, se chupó las gotas de té que tenía en las comisuras de la boca y chasqueó los labios con aprobación. «Es muy buen cazador. Si las cosas fueran normales, supongo que él y sus primos podrían arreglárselas bien. Pero parece que el oso en cuestión no es un oso cualquiera. Y por eso le he dicho, vamos a decírselo a MacDougall. Tal vez quiera ir a liquidar a esa bestia». Levantó el mentón frente a su cuñado y luego miró a Jamie con orgullo de propietario. «¿Ya ves?», decía su gesto. «Te lo dije, él puede». Ante eso disimulé una sonrisa. Jamie cruzó una mirada conmigo y dejó la taza con una tosecilla modesta. «Sí, bueno, estos días no puedo ir, pero tal vez cuando hayamos recogido el heno. ¿Sabes qué sucede con ese oso problemático, Peter?» «Pues sí», dijo el hombre alegremente, «es un fantasma». Por un instante me atraganté con la infusión. Jamie no parecía muy impresionado. Se limitó a frotarse la barbilla con aire dubitativo. «Dime qué ha hecho». El oso había dado a conocer su presencia un año atrás, aunque durante un tiempo nadie lo vio. Hubo algunas depredaciones normales. Desaparecían las sartas de pescado o de panochas de maíz puestas a secar frente a las casas. Alguien robaba la carne de los cobertizos. Al principio los habitantes de la población pensaron que se trataba de un oso algo más astuto de lo normal. En general, a los osos les importa muy poco lo que vean. Que los vean. «Venía solo de noche, ¿sabes?», explicó Peter, «y no armaba barullo. Por la mañana, al salir, la gente descubría que le habían robado las reservas sin un ruido que los despertara. Brianna, que había venido a investigar la causa de aquella indecorosa huida de la señora Bagg, comenzó a tararear por lo bajo una canción que reconocí de inmediato. Era el tema musical del oso Yogi. Me cubrí la boca con la servilleta con la excusa de secar los restos de té.
Supieron desde un principio que se trataba de un oso, continuó Peter, por las huellas. Satsawee, que conocía esa palabra, extendió las dos manos en la mesa, pulgar contra pulgar, para indicar la amplitud de la pisada. Luego tocó la más larga de las uñas que pendía de su cuello con un gesto significativo. La gente de la aldea, muy habituada a los osos, había tomado las precauciones de costumbre, trasladar las provisiones a zonas más protegidas y soltar los perros por la noche. Como resultado de esto, varios perros desaparecieron de nuevo sin ruido alguno. Al parecer, los perros se volvieron más precavidos o el hambre del oso aumentó. La primera víctima fue un hombre, apareció muerto en el bosque. Luego, hacía ya 6 meses, el animal se llevó a un niño. El tarareo de Brianna cesó de golpe. La víctima era un bebé, arrebatado con cuna y todo de la orilla del río mientras su madre lavaba ropa hacia el atardecer. No hubo ruidos ni más rastros que una huella de zarpa dibujada en el barro. En los meses siguientes hubo otras 4 muertes, 2 niños que recogían fresas silvestres ya avanzada la tarde. Uno de los cadáveres apareció con el cuello partido, pero por lo demás intacto. El otro desapareció. Las marcas indicaban que lo habían arrastrado bosque adentro. Una mujer fue parcialmente devorada en su propio maizal, también hacia el atardecer. La última víctima fue un hombre que había salido a cazar el oso. De él no encontraron nada, salvo el arco y algunos jirones de ropa ensangrentada, dijo Peter. Oí un golpe sordo detrás de mí. Era la señora Buck, que se había sentado en la butaca. ¿De modo que ellos mismos fueron a darle caza?, pregunté. Es decir, al menos lo intentaron. Peter apartó los ojos de mi marido para dirigirse a mí con un grave gesto de asentimiento. Oh, sí, señora Claire. Así fue como al fin descubrieron qué era. Una pequeña partida de cazadores salió en busca del oso, armada de arcos, lanzas y los 2 mosquetes que la aldea se vanagloriaba de poseer. Recorrieron los alrededores, ampliando los círculos cada vez más, convencidos de que el oso no se alejaría mucho, puesto que su atención se concentraba en la aldea. Lo buscaron durante 4 días, hallaron algunos rastros, pero no eran recientes y ninguna señal del oso en sí. Satsawee iba con ellos, dijo Peter, levantando un dedo hacia su cuñado. Una noche él montaba guardia con otro miembro mientras el resto dormía. Contó que mucho después de salir la luna se alejó un poco para orinar, regresó justo a tiempo para ver que la bestia se llevaba a su amigo muerto, con el cuello triturado entre sus fauces. Satsawee seguía el relato con atención. Al llegar a ese punto hizo un gesto que parecía ser el equivalente cherokee de la señal de la cruz. Un gesto rápido y serio para repeler el mal. Luego comenzó a hablar. Sus manos se movían para representar los hechos siguientes. Como es lógico, había agitado para alertar a sus camaradas restantes. Después había corrido hacia el oso para asustarlo, con la esperanza de hacer que soltara a su amigo, aunque era evidente que ya estaba muerto. Inclinó pronunciadamente la cabeza como señal de que el cuello estaba roto y dejó colgar la lengua con una expresión que en otras circunstancias habría sido muy divertida. Los cazadores iban acompañados de 2 perros, que también se habían arrojado contra el oso, entre ladridos. La fiera soltó a su presa, pero en vez de huir, cargó contra Satsawee. Él se arrojó a un lado mientras el oso se detenía el tiempo suficiente para barrer de un zarpazo a uno de los perros. Luego desapareció en la oscuridad del bosque, perseguido por el otro perro. Una lluvia de flechas y un par de balas de mosquete. Nada lo tocó. Lo buscaron con antorchas, pero fue imposible encontrarlo. El segundo perro volvió con aire avergonzado. Brianna emitió un vago siseo ante los gestos con que Satsawee representó al perro, y los cazadores
Completamente desanimados, regresaron a la fogata y pasaron el resto de la noche despiertos. Por la mañana volvieron a la aldea. Por todo eso, explicó el Cherokee, con un ademán de cortesía, venía a solicitar la ayuda del matador de osos. Pero, ¿por qué creen que es un fantasma? Brianna se inclinó hacia adelante. Su horror inicial había dado paso al interés. Peter la miró con una ceja enarcada. Ah, es que no lo ha dicho. O tal vez sí, pero de un modo que yo no he comprendido. La bestia era mucho más grande que un oso normal y blanca de arriba abajo. Dice que cuando se volvió a mirarlo, sus ojos relumbraban, rojos como las llamas. De inmediato supusieron que era un fantasma. Por eso no los sorprendió mucho que las flechas no lo tocaran. Tsatsawee volvió a interrumpirlo. Señaló primero a Jamie, luego dio unos golpecitos a su collar de uñas y por fin, para sorpresa mía, apuntó el dedo hacia mí. ¿Yo? Dije. ¿Qué tengo yo que ver con eso? El Cherokee debió de percibir mi tono de sorpresa, pues se inclinó sobre la mesa y me cogió una mano para acariciarla. No en ademán de afecto, sino como para expresar la piel. Jamie comentó divertido. Eres muy blanca, Sassenach. Tal vez el oso te tome por un espíritu afín. Sonreía de oreja a oreja, pero Tsatsawee asintió con mucha seriedad. Luego me soltó la mano y emitió una especie de graznido, como el de un cuervo. «Oh», exclamé bastante intranquila. No recordaba cómo se decía en Cherokee, pero al parecer los habitantes de esa aldea no solo habían oído hablar del matador de osos, sino también del cuervo blanco. Para ellos, cualquier animal blanco era significativo, y a menudo siniestro. No sé si pensaban que yo podía ejercer algún poder sobre el oso fantasma o tan solo servir de cebo, pero a todas luces estaba incluida en la invitación. De ese modo, unas semanas después, con el heno ya cosechado y 4 medias reses de venado apaciblemente colgadas en el cobertizo de ahumar, partimos hacia la línea del tratado con intenciones de hacer un exorcismo. Integramos la partida Brianna y Jamie, los dos gemelos Brisley, Peter Bailey, que debían guiarnos hasta la aldea, Jamie y yo. La mujer de Peter se había adelantado con Tsatsawee. En un principio Brianna no quería venir, más por miedo de llevar a Jamie al territorio salvaje que por no participar de la cacería. Jamie insistió, asegurando que su puntería sería muy valiosa. Como aún no quería destetar al niño, se vio obligada a llevarlo consigo. El pequeño parecía disfrutar plenamente del viaje. Iba en la silla delante de su madre, con los ojos brillantes, ya balbuceando, tan contento sobre todo lo que veía, ya chupándose el pulgar en adormilada complacencia. En cuanto a los Bersley, al que Jamie quería consigo era a Joshua. El chico ya ha matado al menos 2 osos, me dijo. Vi las pieles en la reunión. Y si su hermano quiere venir, no veo ningún inconveniente. Tampoco yo, coincidí. Pero ¿por qué quieres que venga Bree? ¿Tú y Joshua no son suficientes para enfrentarlos con el oso? Quizá, replicó él, deslizando un trapo aceitado por el cañón de su rifle. Pero si 2 cabezas son mejor que una, 3 serán aún mejor, ¿no? Sobre todo si la tercera dispara como esa muchacha. Sí, dije, escéptica. ¿Y qué más? Él me miró con una gran sonrisa. ¿Acaso crees que tengo otros motivos, Sassenach? No, no lo creo, lo sé. Él inclinó la cabeza hacia el arma, riendo. Pero tras un rato de limpiar y frotar dijo, sin levantar la vista: Vale, no me ha parecido mala idea que la muchacha haga amigos entre los Cherokee, por si algún día necesita un sitio a donde ir. No me engañó con ese tono despreocupado. ¿Algún día? ¿Cuando comience la revolución, quieres decir? Sí, o cuando tú y yo muramos.
Sea cuando sea, añadió mientras miraba con un solo ojo a lo largo del cañón para comprobar si estaba alineado. Sentí que unas astillas de hielo me corrían por la espalda, aunque todavía estábamos en un luminoso día de otoño en los que parece que ha vuelto el verano. Normalmente lograba no pensar en ese recorte del periódico, con la noticia de que cierto James Fraser y su esposa del Cerro Fraser habían muerto en un incendio. Otras veces lo recordaba, pero relegaba de la posibilidad al fondo de mi conciencia, por no pensar en ella. De vez en cuando, no obstante, despertaba en medio de la noche, temblando y aterrorizada, en los rincones de mi mente. El recorte decía: sin hijos supervivientes. Señalé decidida a vencer el miedo. ¿Crees que Bree y Roger se irán hacia algún lugar antes de que suceda? A vivir con los Cherokees quizá, o a las piedras. Es posible. Estaba serio, con la vista fija en su trabajo. Ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir la otra posibilidad. En todo caso, no hacía falta. A pesar de su renuencia inicial, Brianna parecía estar disfrutando del viaje. En ausencia de Roger y libre de tareas domésticas, se le veía mucho más relajada. Reía y bromeaba con los gemelos. Provocaba a Jamie y por la noche, después de amamantar a Jamie, junto al fuego, se dormía apaciblemente acurrucada en torno a él. También los Bursley lo pasaban bien. La extirpación de las adenoides y las amígdalas infectadas no habían curado a Kesia de su sordera, pero estaba mucho mejor. Podía oír todo lo que se le decía en voz bien alta, sobre todo si se le hablaba de frente y con claridad, aunque parecía entender con facilidad cuanto su hermano le dijera, incluso si lo hacía en voz muy baja. Al ver con qué asombro lo observaba todo a su paso mientras cruzábamos el bosque zumbante de insectos, vadeando arroyos y buscando difusas huellas de venado entre los matorrales, caí en la cuenta de que nunca en su vida había conocido más sitio que el Cerro Fraser y los alrededores de la granja de los Bursley. Me pregunté qué pensaría de los Cherokee y estos de él y su hermano. Peter decía que esa tribu consideraba a los gemelos como seres benditos y afortunados. Tatsawi quedó encantado cuando supo que los Bursley participarían en la cacería. Joshua también parecía divertirse, hasta donde uno podía apreciar, pues era muy reservado. Pero según nos acercábamos a la aldea, creí notarlo algo nervioso. También advertí que Jamie estaba un poco inquieto, pero en su caso sospechaba los motivos. No le molestaba en absoluto colaborar en una cacería y le alegraba tener la oportunidad de visitar a los Cherokee. Sin embargo, quizás le incomodaba que se proclamara de ese modo su reputación de matador de osos. Esa suposición quedó demostrada en la tercera noche del viaje. Acampamos en unos 15 kilómetros de la aldea. No nos costaría llegar al día siguiente hacia mediodía. Mientras cabalgábamos, noté que trataba de decidir algo. Cuando nos sentamos a cenar, en torno a una gran hoguera, irguió de pronto los hombros y se levantó para acercarse a Peter Belly, que contemplaba el fuego con aire soñador. Hay algo que debo decir, Peter, sobre ese oso fantasma que vamos a buscar. Peter levantó la vista sobresaltado, pero sonrió y le hizo un hueco a su lado. Sí, MacDuff. Jamie tomó asiento y carraspeó. Pues verás, lo cierto es que yo no sé mucho de osos. En Escocia se acabaron hace años. Peter enarcó las cejas. Pero si dijiste que habías matado un gran oso sin más armas que un puñal. Jamie se frotó la nariz con un gesto que reflejaba fastidio. Y así fue, pero yo no cacé a esa bestia. Ella me siguió, de modo que no tuve alternativa. No estoy muy seguro de que yo vaya a ser de mucha ayuda para descubrir al oso fantasma.
Seguramente es un animal muy astuto, ¿no? Si llevas meses enteros entrando y saliendo de esa aldea, sin que nadie lo haya visto más que un momento. Más astuto que el oso normal, canturrió Brianna, contrayendo un poco la boca. Jamie le clavó una mirada penetrante, que desvió hacia mí al ver que me atragantaba con la cerveza. ¿Qué? ¿Inquirió irritado? Nada, Jadie, absolutamente nada. Al darnos la espalda, indignado, Jamie descubrió que Joshua Bersley también estaba haciendo muecas de risa contenida. ¿Qué? Le ladró. Estas dos son unas chifladas. Nos señaló agitando el pulgar hacia atrás. Pero, ¿qué pasa contigo? De inmediato el chico borró la sonrisa y trató de parecer serio, pero se le contraían las comisuras de la boca y un fuerte rubor le encendía las mejillas enjutas, visible aún a la luz del fuego. Jamie entornó los ojos. A Joshua se le escapó un ruido sofocado que podía ser una risa. Con la vista clavada en Jamie, se cubrió la boca con una mano. ¿Y bien? Preguntó mi marido cortés. Kesia, al notar que sucedía algo, se pegó a su gemelo para prestarle apoyo. Joshua hizo un breve movimiento hacia él, pero sin apartar la vista de Jamie. Aún estaba rojo, aunque parecía haberse controlado. Bueno, será mejor que se lo diga, señor. Sí, será mejor. El chico respiró hondo, resignado. No siempre era un oso. A veces era yo. Jamie lo miró fijamente un momento. Entonces fue su boca la que empezó a contraerse. ¿Ah, sí? No siempre, explicó Joshua. Sin embargo, cuando sus vagabundeos por la espesura lo llevaban cerca de alguna de las aldeas indias, solo si tenía hambre, se apresuró a añadir, acechaba con cautela desde el bosque para acercarse a hurtadillas después de oscurecer y hacerse con cualquier cosa comestible que encontrara a su alcance. Permanecía en la zona algunos días comiendo las provisiones de la aldea hasta haber recuperado las fuerzas y ya con la mochila llena continuaba con sus cacerías. Tras reunir unas cuantas pieles regresaba a la cueva. Durante ese relato la expresión de Casey no cambió. No sé cuánto había podido oír, pero no parecía sorprendido. Durante un rato dejó la mano apoyada en el brazo de su gemelo, luego la retiró para coger un trozo de carne espetado. Brianna, ya sin reír, había escuchado la confesión de Joshua con la frente arrugada. Pero tú no, es decir, sin duda alguna no fuiste tú quien se llevó al bebé con la tabla que le servía de cuna, y tampoco mataste a la mujer que apareció medio comida, ¿verdad? Joshua parpadeó, aunque la pregunta pareció desconcertarlo antes que horrorizarlo. Oh, no, ¿por qué iba a hacerlo? No creerá usted que me los comí yo, ¿verdad? Sonrió al decirlo. En una mejilla apareció un hoyuelo incongruente. A veces he tenido tanta hambre que habría podido, si hubiera encontrado a algún muerto, siempre que fuera reciente, añadió juicioso, pero no tanto como para matar deliberadamente a alguien. Brianna carraspeó. El ruido se pareció de forma asombrosa a los que solía hacer Jamie. No pensaba que te los hubieses comido, dijo sin más. Solo se me ha ocurrido que si alguien los hubiera matado, por cualquier motivo, el oso podría haber mordisqueado los cadáveres. Peter asintió con aire pensativo. Parecía interesado, pero esas confesiones no le impresionaban. Sí, es lo que haría un oso, dijo. No son exigentes para comer, no hacen ascos a la carroña. Jamie hizo un gesto afirmativo, pero no desvió su atención de Joshua. Eso me ha dicho, sí, pero Tatsawi dice que había visto al oso cuando se llevaba a su amigo, de modo que mata a la gente, ¿no? Bueno, a ese lo mató, dijo Joshua. Con todo, su voz tenía un tono extraño. Jamie lo miró con más atención. Enarcando una ceja, Joshua movió despacio los labios como si tratara de tomar una decisión. Luego echó un vistazo a Casey, que le sonrió. Noté que él tenía un hoyuelo en la mejilla izquierda. El de Joshua se formaba en la derecha.
Por fin el chico se volvió hacia Jamie con un suspiro. No pensaba decir nada sobre esta parte, confesó con sinceridad. Pero usted ha sido honesto con nosotros, señor, y no me parece bien que vaya tras ese animal sin saber qué más podría haber allí. Sentí que se me erizaba el pelo de la nuca. Tuve que resistir un súbito impulso de volver para vigilar las sombras a mi espalda. Ya había perdido todas las ganas de reír. ¿Qué más? Jamie bajó lentamente el trozo de pan que estaba a punto de morder. ¿Qué más podría haber allí? Pues tenga en cuenta que lo vi una sola vez, advirtió Joshua, y era una noche sin luna, pero yo llevaba fuera desde que había oscurecido y mis ojos estaban habituados a la luz de las estrellas. Usted sabe cómo es eso, señor. Él asintió. Parecía extrañado. Lo sé muy bien, sí. ¿Y dónde estabas entonces? Cerca de la aldea a la que nos dirigíamos. No era la primera vez que Joshua andaba por allí. Estaba familiarizado con el lugar. Su objetivo era una casa en el extremo de la aldea. Allí había sartas de maíz puestas a secar bajo los aleros. Pensaba que podría coger una y escapar con bastante facilidad, siempre que no se despertara a los perros de la aldea. Si despiertas a uno, los tienes a todos aullando detrás de ti, dijo moviendo la cabeza. Y solo faltaba un par de horas para que amaneciera, de modo que me escurrí despacio, atento por si alguno de esos pícaros dormía enroscado junto a la casa que estaba vigilando. Mientras acechaba, en el bosque había visto salir de ella una silueta. Como ninguno de los perros se alertó, era razonable pensar que esa persona vivía allí. El hombre se detuvo para orinar, luego, para alarma de Joshua, se cargó al hombro un arco y un carcaj y se dirigió directamente hacia el bosque donde él estaba oculto. No creía que él viniera a por mí, pero trepé a un árbol, muy rápido y sin hacer ningún ruido, como los gatos monteses, dijo sin jactarse. El hombre debía de ser un cazador que salía temprano, rumbo a un arroyo, lejano donde venados y mapaches iban a beber al alba. No daba muestras de precaución, puesto que estaba cerca de su propia aldea. Caminaba por el bosque en silencio, pero sin disimular su presencia. Joshua contenía el aliento, agazapado en su árbol, apenas un par de metros por encima de su cabeza. El hombre desapareció enseguida entre los densos matorrales. Cuando el muchacho estaba a punto de descender, oyó una súbita exclamación de sorpresa, seguido por el ruido de un breve forcejeo que concluyó con un horrible ruido a golpe, como el de una calabaza madura cuando la golpeas con una piedra para partirla. Aseguró, me cagué de miedo al oír eso en la oscuridad. Pero la alarma no fue un obstáculo para la curiosidad y Joshua caminó suavemente por el bosque en dirección a los ruidos. Podía escuchar un sonido susurrante y al mirar con precaución entre las ramas de un cedro distinguió una silueta humana tendida en el suelo. Otra se inclinaba sobre ella, forcejeando para quitarle una prenda. El hombre estaba muerto, explicó Joshua, con total naturalidad. Sentí olor a sangre y también a mierda. Supongo que aquel hombrecillo le hundió la cabeza con una piedra o un garrote. ¿Hombrecillo? Peter había escuchado el relato con mucha atención. ¿Cómo era? ¿Le viste la cara? Joshua negó con la cabeza. No, solo vi su sombra, que se movía. Estaba muy oscuro y aún no había comenzado a clarear. Entornó los ojos para hacer un cálculo mental. Creo que era más bajo que yo, más o menos así. Alargó una mano indicando algo menos de 1,5 metros. El asesino se vio interrumpido cuando saqueaba el cadáver. Joshua no notó nada hasta que oyó el súbito crujir de un palo partido y el husmear inquisitivo del oso que buscaba algo. ¿Cómo corrió el hombrecillo al oírlo? Le aseguró Jamie. Pasó a mi lado como una flecha, tan cerca como está usted de mí. Esa fue la única vez que pude verlo. Bueno, no nos tengas en ascuas, dije al ver que se detenía a beber un trago de cerveza. ¿Cómo era?
Él se limpió una línea de espuma de los escasos bigotes, con aire pensativo. Pues yo hubiera jurado que era el mismo diablo, señora, aunque yo me imaginaba al diablo más grande, añadió antes de beber otro sorbo. Como es natural, ese comentario provocó alguna confusión. Al pedir más aclaración, se descubrió que Joshua se refería a su color. El misterioso hombrecillo era negro. Solo cuando fui a ese encuentro vuestro me enteré de que algunos tíos normales son negros, explicó. No sabía que hubiera gente así. Casey asintió muy serio. El diablo del libro, dijo con su voz extraña y gruñona. El libro, al parecer, era una vieja Biblia que Aaron Bresley había recibido en trueque y para la que jamás halló comprador. Ninguno de los muchachos había aprendido a leer, pero se entretenía mucho con las ilustraciones que incluían varios dibujos del diablo, representado como un ser negro agazapado, dedicado a su taimada tarea de tentar y seducir. No le vi la cola con 2 puntas, dijo Joshua moviendo la cabeza, pero como pasó tan deprisa y estaba oscuro, era lógico. Para no llamar la atención de ese ser, el muchacho se había quedado inmóvil. Fue así como oyó al oso que daba cuenta del infortunado aldeano. Es como dice el señor Peter, dijo, señalando a Belly con un ademán. Los osos no son tan exigentes. A ese no lo vi. Así que no sé si era blanco o no, pero que se comió a ese indio. Vaya que sí se lo comió. Lo oí masticar y babearse hasta más no poder. El recuerdo no parecía perturbarlo. En cambio, vi a Brianna contraída las fosas nasales al escucharlo. Jamie intercambió una mirada con Peter, luego se frotó despacio el puente de la nariz pensativo. Bueno, dijo al fin, parece que no todas las fechorías cometidas en la aldea de tu cuñado se pueden achacar al oso fantasma, ¿no? También estaba Joshua robando comida y esos pequeños demonios negros matando a la gente. ¿Qué dices tú, Peter? ¿Es posible que un oso se aficione a la carne humana una vez que la ha probado y luego salga a cazar gente? Peter asintió lentamente con la cara arrugada, concentrado. Es posible, MacDo, reconoció. Y si hay un negro cabrón rondando por el bosque, quién sabe ahora a cuántos mató el oso y a cuántos el diablo negro. Pero el oso carga con la culpa de todo. ¿Pero quién es ese pequeño demonio negro?, preguntó Bree. Los hombres se miraron entre sí, luego se encogieron de hombros casi al unísono. Debe de ser un esclavo fugitivo, ¿no? Le dije a Jamie. Un negro libre en su sano juicio no tendría por qué andar solo por territorio salvaje. Puede que no esté en su sano juicio, insinuó Bree. Esclavo libre si le da por matar a la gente. Tras echar una mirada inquieta a su alrededor, apoyó una mano sobre Jamie, que dormía como un bendito a su lado, acurrucado en una manta. Los hombres miraron automáticamente sus armas. Yo misma toqué el cuchillo que llevaba en el cinturón, bajo el delantal, para cavar y cortar. De pronto el bosque parecía siniestro y claustrofóbico. Era más fácil imaginarse ojos que acechaban en las sombras, atribuir al constante susurro de las hojas apisadas y sigilosas o al roce de un pelaje que pasaba. Jamie carraspeó. Supongo que tu mujer no habló de demonios negros, ¿verdad, Peter? Belio negó con la cabeza. Aún tenía estampada en la cara la preocupación con que habría escuchado el relato de Joshua, pero en sus ojos brillaba un pequeño toque de diversión. No creo, MacDo. Lo único que recuerdo en ese sentido es lo del hombre negro de Poniente. ¿Y qué es eso?, preguntó Joshua interesado. Peter se rascó la barba. Pues no debería decírselo a nadie, pero los chamanes dicen que en cada uno de los 4 puntos cardinales vive un espíritu. Y cada espíritu tiene un color distinto, de modo que, cuando canta sus oraciones y cosas por el estilo, llaman al hombre rojo del levante. Por ejemplo, para que ayude a la persona porque
por la que cantan, porque el rojo es el color del triunfo y el éxito. El norte es azul, el hombre azul va a por la derrota y las dificultades. A él lo convocas para que dé dolores de cabeza a tus enemigos. ¿No? El hombre blanco del sur es paz y felicidad. Se le canta por las mujeres embarazadas y cosas así. Jamie parecía a un tiempo sorprendido e interesado. Se parece mucho a los 4 Airts, los 4 puntos cardinales de Escocia, ¿verdad, Peter? Pues sí, reconoció Belly. ¿No es extraño que los Cherokee tengan las mismas ideas que los escoceses de las montañas? Oh, no tanto. Jamie señaló con un gesto el bosque oscuro más allá del pequeño círculo de luz que radiaba la fogata. Ellos llevan el mismo tipo de vida que nosotros, ¿no? Son cazadores y habitantes de la montaña. Pueden haber visto las mismas cosas que nosotros. Peter asintió despacio, pero tanto filosofar impacientaba a Joshua. Entonces, ¿es o no el hombre negro del poniente? Inquirió. Los dos giraron la cabeza hacia él. No se parecían en nada. Peter era bajo, cuadrado y de espesa barba. Jamie alto y elegante, incluso con ropa de cazador. Sin embargo, había en los ojos de ambos algo idéntico, que hizo correr un escalofrío por mi columna. ¿Qué habrán visto en realidad?, pensé. El poniente es el hogar de los muertos, dijo Jamie con voz queda. Peter asintió, muy serio. Y el hombre negro de poniente es la muerte misma, añadió. Al menos eso dicen los Cherokee. Joshua murmuró que esa idea no le gustaba mucho. A Brianna aún menos. No creo que el espíritu de poniente vaya por los bosques rompiendo la cabeza a la gente, declaró con firmeza. Lo que Joshua vio era una persona, un negro. Ergo, se trata de un negro libre o de un esclavo fugitivo. Y dadas las circunstancias, voto por el esclavo fugitivo. No me pareció que el asunto diera para un proceso democrático, pero le daba la razón. Tengo otra idea, dijo, recorriendo a los presentes con la mirada. ¿Y si fuera ese hombrecillo negro el que devoró a la gente que apareció medio comida? ¿No hay caníbales entre los esclavos africanos? A Peter Bellew se le desorbitaron los ojos, también a los gemelos. ¿Qué sí? Echó una mirada intranquila hacia atrás y se acercó un poco más a su hermano. Jamie, en cambio, pareció divertido por la idea. Bueno, supongo que en África habrá alguno que otro caníbal, reconoció, pero no he sabido de ninguno entre los esclavos. No creo que fueran muy adecuados como sirvientes domésticos, ¿verdad? Podrían morderte el culo en cuanto los volvieras la espalda. Ese comentario nos hizo reír y alivió un poco la tensión. Todos iniciamos los preparativos para acostarnos. Pusimos especial cuidado en guardar la comida en 2 de las alforjas y colgarlas de un árbol, a buena distancia del campamento. Aunque el oso fantasma había resultado ser menos poderoso de lo que en principio se suponía, todos estábamos tácitamente de acuerdo en que no convenía correr riesgos. Por lo general, yo lograba olvidarme de que vivíamos en territorio salvaje. De vez en cuando aparecían pruebas tangibles que me ponían el hecho bajo las narices, visitas nocturnas de zorros, zarigüeyas y mapaches, y los alaridos ocasionales de los pumas que ponían los pelos de punta por su misteriosa similitud con los chillidos de mujeres o niños pequeños. Allí todo era silencio, pero nadie podía pasar la noche en el centro de esas montañas, sumergido en la absoluta negrura y escuchando los murmullos secretos de los grandes árboles y continuar ignorando que estaba en el corazón del primitivo bosque, sin dudar que la espesura podía tragarnos de un solo bocado, si así lo deseaba, sin dejar rastro de nuestra existencia. Pese a toda su lógica, Brianna no era inmune a los susurros del bosque, mucho menos con una tierna criatura que proteger. Esa noche, en vez de ayudar con las tareas del campamento, se quedó sentada junto a Jamie, cargando su rifle. Jamie, después de intercambiar una mirada con ella, anunció que ambos harían el primer turno de guardia.
Joshua y yo el siguiente, Peter y Cassie el último. Hasta entonces no habíamos montado guardia, pero nadie protestó por la decisión. Una larga jornada a caballo es uno de los mejores soporíferos. Me tendí junto a Jamie con esa absoluta gratitud por la posición horizontal que compensa la dureza de la peor cama. Jamie me apoyó una mano en la cabeza con suavidad, giré la cara para besarle la palma. Me sentía segura y protegida. Peter y los gemelos Bersley se durmieron en pocos segundos. Los oía roncar al otro lado del fuego. Yo también empezaba a adormecerme, arrullada por las voces quedas de Jamie y Bree, que oía a medias, pero caí en la cuenta de que el giro de la conversación había cambiado. ¿Te preocupa tu marido, Aniheam?, preguntó él, con tono suave. Brianna emitió una risa breve y desdichada. Estoy preocupada por él desde que lo ahorcaron, dijo. Ahora también tengo miedo. Jamie dejó oír un gruñido grave que quería ser reconfortante. Hoy no corre más peligro que ayer. No corre más peligro que ayer, muchacha, ni que cualquier otra noche desde que partió. Es cierto, respondió ella seca, pero el que la semana pasada nosotros no supiéramos de osos fantasmas ni de asesinos negros no significa que no estuviera por allí. Justo eso quería decir, observó él. Tu miedo no reducirá el peligro, ¿comprendes? Sí, pero ¿crees que me preocuparé menos por eso? La respuesta fue una risa entre dientes, grave y melancólica. No, no lo creo. Hubo un breve silencio. Luego Brianna volvió a hablar. No dejo de pensar, ¿qué haré si sucede algo? Si él no regresa. Durante el día estoy bien, pero por la noche no puedo dejar de pensar. Oh, bueno, musitó él. Lo vi levantar la vista a las estrellas. ¿Cuántas noches hay en 20 años a Aniheam? ¿Cuántas horas? Pues ese es el tiempo que he pasado preguntándome si mi esposa aún vivía. ¿Cómo estarían ella y mi hijo? Me pasó una mano por la cabeza acariciándome el pelo. Brianna no dijo nada, pero se le escapó un sonido inarticulado. Para eso está Dios. Preocuparse no sirve de nada. Orar sí, a veces, añadió con franqueza. Sí, reconoció ella, algo insegura, pero sí. ¿Y si ella no hubiera regresado a mí? La interrumpió Jamie con firmeza. Si tú no hubieras venido, si yo jamás hubiera sabido, o si hubiera tenido la certeza de que las dos habríais muerto. Volvió la cabeza para mirarla, sentí el movimiento de su cuerpo cuando retiró de mi pelo la mano para tocarla. En ese caso yo habría continuado viviendo, Aniheam, y haciendo lo que debía hacer. Y lo mismo harás tú. Bueno, chicas, esos han sido los capítulos números 79, 80 y 81 del libro de La Cruz Ardiente. Espero que les haya gustado. Me encantó poder compartir nuevamente un rato tan agradable con ustedes, leerles estos capítulos. Estoy muy contenta, espero que lo hayan disfrutado. Bueno, les mando muchos besos, muchos abrazos, espero que todos estén muy bien junto a su familia y bueno, espero encontrarnos en una próxima ocasión para leer el siguiente libro. Ya queda poquito de La Cruz Ardiente, así que espero que podamos reencontrarnos nuevamente. Cuídense, les mando un besito grande a todas. Nos estamos viendo. Chaito.